Ara comencem la tarda més enfocada a ciberseguretat i comencem amb el Jordi Betallol, que bueno, ell s'espera amb ciberseguretat més a la part mòbil, però aquí farà una xerrada més enfocada a bitcoins i a com intentar robar aprofitant alguna sèrie d'estratègies que, bueno, que ens explicarà. ¿Vale? Moltes gràcies. Gràcies, Isma. Bueno, en sí, bueno, gracias a la organización, primero de todo. Lo voy a hacer en español, creo que así tiene, creo que más alcance. Gracias a la organización por invitarnos, por invitarme. Me presento un poco más en detalle porque no acostumbro a hacer mucho ruido en las redes. Bueno, soy un consultor de ciberseguridad, llevo más de 10 años evaluando aplicaciones móviles de Android y iOS en entornos bancarios e incluso algún entorno militar. Ahora mismo estoy en un proyecto grande como Head of Security de Build 38, que era una startup alemana, pero hace poco la compró una empresa americana. Y bueno, estamos haciendo todo el tema de adquisición y traspaso. Y bueno, durante 2 años también fui profesor de criptografía. De aquí mi pasión por la criptografía, más que por las criptomonedas, pero está bastante relacionado. Y bueno, también he tenido la oportunidad de participar en muchos workgroups, que al final son, bueno, son como grupos de trabajo. He estado en Lince, del CNI español. También estuve muchos años en el INVICO, que es el grupo de trabajo de Visa, Mastercard y estos esquemas de pago que definen los estándares de seguridad para las aplicaciones que hacen pagos hoy en día. Warning, que nadie se asuste, hay muchas fórmulas matemáticas. Hoy solo tenemos media hora, así que no es mi intención entrar en detalle de las fórmulas matemáticas, pero como apasionado a la criptografía, yo no puedo renegar de ellas, así que las he puesto para que se vayan perdiendo el miedo, ¿no? Y nada, me gustaría empezar la charla con una frase que escuché de un filósofo español y me marcó mucho en mi mundo laboral. La dijo Antonio Escotado, que es un filósofo español que ya está muerto. Creo que la frase no es suya, pero yo la escuché de él en una entrevista que decía que para entender bien las cosas tenemos que conocer la historia de estas cosas. Y a mí me marcó mucho porque desde ese día intento, cuando tengo que hacer evaluaciones de seguridad o analizar temas de criptografía, creo que un muy buen ejercicio que hay que hacer siempre es analizar vulnerabilidades del pasado para ver cómo se han corregido e intentar adivinar si estas vulnerabilidades o variantes de ellas podrían aplicar hoy en día. Y también sabréis muchos de vosotros que vulnerabilidades que quizá antes no eran tan críticas por tema de computación, hoy en día pues podrían llegar a ser lo que llamamos nosotros practicables, ¿no? En tiempo práctico. Bien, pues vamos al kit de la cuestión de la charla. Esta charla va sobre Runstorm, que es una vulnerabilidad que se encontró, se publicó en 2023. Aquí tenéis el enlace en The Hacker News por si alguien quiere buscarla y consultarla. Pero ya había un investigador que la había reportado en 2018 y lo que comentaban es que había una serie de wallets que se habían generado para manejar Bitcoin entre el 2011 y 2015 que eran vulnerables a que se pudieran robar los fondos de estas wallets. Si entráis en la noticia, y el objetivo de esta charla es que todo el mundo entienda lo que voy a decir ahora, que parece un poco complejo, la noticia no es nada más que se había usado una fuente de entropía mala, o sea, una fuente de baja entropía, como semilla para generar el valor aleatorio con el que se generaban las claves privadas de las criptocarteras. De esta manera, los atacantes podían deducir por fuerza bruta esta clave privada y desviar los fondos de las carteras de las víctimas hacia carteras de los atacantes. Vale, primera hostia, con perdón de la palabra, que más de uno os habréis llevado, y es ¿qué carajos es entropía? ¿No? Es un concepto que no usamos a menudo. La fórmula, la verdad que asusta bastante. Yo creo que nadie la entiende al principio cuando la ves, aquí con logaritmo 2, sumatorios y probabilidades. Así que mi objetivo es que al menos todo el mundo hoy entienda qué es entropía y entendamos cómo se explotó la vulnerabilidad. Para ello, tenemos que entender cómo se generan los números aleatorios en el entorno informático, ¿no? Por llamarle de alguna manera.
cuando tú le pides a WhatsApp, Telegram, Facebook, cualquier aplicación móvil que te genere un número aleatorio, reduciéndolo un poco, que hoy no tenemos mucho tiempo, podríamos decir que tenemos dos grandes grupos para generar números aleatorios. Tenemos los True Random Number Generators y los Pseudo Random Number Generators. Empezamos por los True Random Number Generators. Como bien dice el nombre, son números, mal traducidos, verdaderamente aleatorios. ¿Por qué? Digamos que son números que se obtienen de fenómenos físicos. Es decir, imaginaos que yo quiero obtener un número aleatorio en esta sala. Lo que podría hacer es tener una antena para medir la radiación electromagnética de un cierto punto y a partir de ahí obtener el número aleatorio, bastante complicado de intuir, ¿no? Y de adivinar. Como habéis escuchado, esto tiene ya un problema. Tú, para obtener información de un fenómeno físico, necesitas hardware dedicado. Y esto significa que es bastante más caro. Y no solo es más caro y necesitas hardware dedicado, sino que encima es mucho más lento. Imaginaos que yo necesito 1000 bits aleatorios y la antena que me mide la radiación electromagnética me genera 100 bits por segundo. Imaginaos una persona esperando 10 segundos porque el generador está ahí dándole caña obteniendo bits aleatorios, ¿no? Claro, son muy buenos porque tienen alta entropía, son imposibles de predecir, pero tenemos la problemática de que son muy lentos y caros. ¿Qué hizo la industria para solucionar este problema? Se inventaron los Pseudo Random Number Generators, que no es nada más y nada menos que un algoritmo que genera números aleatorios. Parecen aleatorios, pero realmente no lo son. ¿Por qué no lo son? Pues porque están basados en una semilla. Yo introduzco una semilla, que es como un estado inicial, y a partir de este estado inicial, el algoritmo va evolucionando y me va dando números que podrían parecer cercanos a verdaderamente aleatorios, pero no lo son. Porque, como bien dice el nombre, semilla, ante la misma semilla, un algoritmo determinista me produce, ante la misma entrada, la misma salida, ¿no? Pero tienen algo muy bueno, y es que son muy rápidos. Cuando yo necesito 1000 bits aleatorios, con un Pseudo Random Generator, en menos de un segundo me los genera y me los da. No sé si se ve muy bien por el tema de oscuro, pero aquí os he preparado un pequeño vídeo de un script de Python que, bueno, lo que haríamos todos, si no estamos preocupados en temas de seguridad, me genero un script de Python para generar números aleatorios y usar en mi aplicación. Lo que haría la mayoría de gente es, me importo la librería random y luego, utilizando el método random.runin, le digo que me genere un entero entre 0 y 1000. Con lo cual, lo que va a hacer este algoritmo simplemente es generar números aleatorios con un pseudo generador de números aleatorios. Como os fijáis, tengo que definir una seed, una semilla, y yo lo que le he dicho es que cada 5 iteraciones me reinicialice la semilla al mismo valor anterior. De esta forma se puede ver rápidamente que estoy usando una función que se llama random, pero que usando la misma semilla, cada 5 iteraciones me da el mismo número aleatorio, ¿no? Entre comillas. Vale, pues primer concepto importante para los Pseudo Random Number Generators es, ante la misma semilla, voy a obtener la misma secuencia de números aleatorios. Con lo cual ya entramos un poco en la discrepancia de aleatorio. No sé si se puede llamar aleatorio. Segundo concepto importante para entender Randstorm, el término entropía. Si recordáis la diapositiva anterior, era esa fórmula monstruosa de h que recibe x y hace logaritmo de 2 y 40.000 historias. Pero si lo llevamos al lenguaje humano, entropía no es nada más y nada menos que cuánta incerteza tiene, en este caso en ciberseguridad, un atacante para adivinar cualquier cosa, como sea una semilla, mi password o lo que sea. Creo que se entiende muy bien con este pequeño ejemplo que he preparado. Imaginad en un mundo ficticio donde la entropía fuera nefasta y la gente basara sus decisiones en base a una moneda. ¿Es aleatorio? Sí. ¿Tiene entropía? Pues una entropía nefasta. ¿Por qué? Yo, si alguno de aquí basa su contraseña en tirar una moneda cara o cruz, yo no voy a saber si te va a salir cara
o te va a salir cruz. Pero como atacante sé que o te saldrá cara o te saldrá cruz, ¿no? Es decir, podemos definir la entropía como el espacio de búsqueda que el atacante tiene que probar para encontrar qué valor realmente aleatorio hemos obtenido. En este caso la moneda es 50% cara, 50% cruz. No me voy a poner friki con la probabilidad de que caiga de lado, pero bueno, también existiría. En este caso, en ciberseguridad decimos que tenemos un bit de entropía. Imaginamos que decimos, no, vamos a mejorar la entropía y en lugar de usar una moneda, vamos a usar un dado porque tenemos 2,5 bits de entropía. ¿Se entiende, no? En este caso el dado tiene 6 probabilidades distintas. Yo como atacante no sé si tú has usado 1, 2, 3, 4 o hasta 6, pero como atacante solo tengo que probar del 1 hasta el 6 y estoy seguro que voy a atinar con el que te ha salido a ti. Por lo tanto, ya podemos entender, ¿no? Cuanta más entropía, más seguridad respecto al típico ataque de fuerza bruta. Esto eran ejemplos de mala entropía y siempre me gusta mucho presentar el tema de Cloudflare porque es un ejemplo de generar buena entropía. No sé si lo sabéis, pero Internet, la frase famosa, depende de un muro de lámparas de lava. Lo que tiene esta empresa al principio de su oficina es un muro y tienen lámparas de lava de esta forma puestas en la pared. Y lo que tienen es una cámara enfocando a esta pared y cuando necesitan generar buena entropía, hacen una foto al estado de estas lámparas. Y encima, para añadir más entropía, más variables, la tienen al principio de la oficina. Con lo cual, si en ese momento pasaba una persona por delante, aún está tapando ciertas partes, ciertas lámparas, y añade mucha más entropía. ¿Vale? ¿Se entiende la idea, no? Vale, pues vamos a complicarlo un poquito más, pero tampoco voy a entrar mucho en detalle. Vamos a explicar ahora en qué se basa la seguridad de Bitcoin. ¿Por qué mis Bitcoin son míos y nadie me los puede quitar? Pues antes era moderno, lo taché, porque con la llegada de los ordenadores cuánticos esto va a quedar obsoleto, pero digamos que mis Bitcoin están seguros, o mis Ethereum, porque hay una cosa llamada en criptografía curvas elípticas. Las curvas elípticas son bichos de este tipo que tenéis ahí, fórmulas elevadas al cubo y al cuadrado, que hoy tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero hasta hoy en día eran seguros porque se basaban en un problema que se llama de logaritmo discreto, que los ordenadores normales no podían resolver en un tiempo práctico. Cuando hablamos de tiempo práctico es que los mejores algoritmos conocidos hasta la fecha tardarían tanto que no te compensa iniciar el ataque. ¿Qué pasa? Con la llegada de los ordenadores cuánticos hay un algoritmo que es el algoritmo de Short, que es muy bueno resolviendo, digamos, este tipo de problemas de clave pública. Lo dejaremos aquí, ¿vale? Con lo cual, hasta el día de mañana que no tengamos ordenadores cuánticos de un cierto número de qubits, de momento mis bitcoins están seguros. Pero bueno, ya hablaremos que parece que el otro día Google publicó, un investigador de Google publicó un paper donde hablaba de que se pensaba que se necesitaban un número de qubits y demostró que se necesitaban bastantes menos y que en un horizonte de 20 años se calcula que ya se podrían tener, ¿no? Como decía, no quiero entrar mucho en detalle, o no es el tema de la charla, esta parte, pero es importante para entender el ataque de Ranstorm. Simplemente para que os llevéis un buen sabor de boca de qué son las curvas elípticas. En 2 dimensiones es lo que veis a la izquierda. Si las llevamos al plano tridimensional, son estas cosas tan bonitas por aquí, que sepáis que vuestra tarjeta de crédito, Bitcoin, Ethereum, se basan en estas formas tan bonitas y, bueno, en problemas que os comentaba, ¿no? de clave pública. Lo importante para hoy, de curvas elípticas, entender Bitcoin. Lo que me va a proporcionar curvas elípticas del algoritmo esta función tan bonita, es que va a hacer que yo, como propietario de una cartera, tenga una clave privada y una clave pública. Lo vamos a dejar como 2 números, ¿de acuerdo? Con mi clave privada yo puedo firmar las transacciones y con la clave pública, como bien dice el nombre, es pública, toda la gente puede comprobar que yo verdaderamente soy el propietario de la privada. Digamos que esto siempre se hace la analogía con el candado y la llave, ¿no? La llave sería la clave privada y el candado es algo que tiene todo el mundo que para
mandarme a mí cosas, usa el candado que corresponde a la llave que tengo yo. Por lo que decía, ¿no? Sin complicarlo mucho, importante para hoy, curvas elípticas, simplemente me va a proporcionar una llave pública, una llave privada, son dos números que están relacionados entre ellos y que gracias a esta clave privada que solo tengo yo como propietario de la cartera, me va a permitir firmar transacciones y luego estas transacciones pues, se van a añadir al bloque, luego se va a minar el bloque y lo que conocemos como transacción, ¿no? Si yo muevo dinero o Bitcoin de una wallet a otra wallet, esto no es nada más y nada menos que una transacción de toda la vida. Pero hay algo muy interesante, ¿no? En esta parte, y es que cuando yo tengo digamos que yo obtengo un secreto, que son 256 bits aleatorios, y a partir de estos 256 bits aleatorios, yo voy a crear muchos de vosotros la conoceréis, la frase de recuperación, que es lo que tú te guardas, que son 12 palabras o 24, y te dicen, guarda esta frase porque gracias a esta frase tú tienes el poder de tus criptomonedas. Bueno, pues una vez tengo estos bits aleatorios y la frase mnemotécnica, que se llama, yo voy a poder generar una clave privada, una clave pública, y lo que también es interesante es que voy a poder saber la dirección de la wallet, simplemente siguiendo unos estándares, que creo que es el BIP 44, si no recuerdo mal, que te dice cómo derivar las llaves privadas a partir de los bits aleatorios, llave pública y dirección. Quedaos con esto porque esto tiene un sentido para entender Randstorm. Vale, nos queda el último paso, creo que vamos bien de tiempo, sí. Vamos a entender cómo, a partir de los bits del principio aleatorios, yo voy a generar la frase mnemotécnica de 12 o 24 palabras. En este caso lo vamos a hacer con 256 bits, que serían 24 palabras. Si yo quiero hacer 12 palabras, sería la mitad, ¿vale? Pero para no enrollarme mucho, la idea, ¿no? Detrás de Bitcoin, mi cartera, mi wallet, mi extensión del navegador, lo que esté usando en ese momento para generar mi cartera de Bitcoin, lo que va a hacer es generar 256 bits de entropía, 256 bits aleatorios. A estos 256 bits aleatorios le voy a concatenar un checksum, una comprobación que tampoco entraremos, de 8 bits al final. Lo que esto me va a provocar que yo tenga un chorro de 264 bits. ¿Dónde viene la parte interesante que te define el BIP39, que es el estándar de Bitcoin que te define cómo generar la frase mnemotécnica? Pues bueno, tenemos que coger estos 264 bits y vamos a coger 11 bits correlativos, ¿no? Paquetes de 11. Si cojo 264 y hago paquetes de 11 bits, me van a salir 24 segmentos. Y como seguramente alguien ya está deduciendo, estos 24 paquetes de 11 bits son números que representan un índice. Y este índice no es nada más y nada menos que la palabra que se define en el diccionario, en la wordlist de BIP39. Con lo cual yo cojo los primeros 11 bits, me da por ejemplo el índice 1543 y eso corresponde a la palabra occur. Así es como obtenemos las 24 palabras de nuestra frase mnemotécnica. Una curiosidad, estos diccionarios están pensados para que solo contengan 2048 palabras. Está hecho con toda la intención para que sean palabras fáciles de recordar, que una no confunda con otra y al final persiguiendo un poco lo que intentaba, no sé si conseguir Satoshi Nakamoto o la comunidad de Bitcoin al principio, y es que sea algo que tú te puedas recordar con facilidad y llevar a cualquier parte del mundo. Al final la gracia de Bitcoin es que yo puedo tener mucho dinero y no tengo que llevar nada en el bolsillo, ni ningún papel, ni nada. Si tú eres capaz de recordar las 12 o 24 palabras de tu wallet, te vas donde quieras en el mundo, te descargas una cartera, o si eres un poco más entusiasta, te lo picas tú o utilizas librerías de Python y ya puedes empezar a gestionar tu wallet en la propia red, ¿no? de Bitcoin. Vale, pues dicho esto, algo que podríamos hacer y que incluso animo que alguien, si puede, aquí lo pruebe.
cuando tú utilizas una wallet como Phantom, por ejemplo, te pregunta, ¿no? ¿Quieres importar tu cartera de Bitcoin con la frase de recuperación o con la clave privada? Ya sabemos que tanto una como otra vienen del mismo sitio, ¿no? Vienen de los bits aleatorios del principio. Esto es interesante porque si alguien intentara atacar Bitcoin por fuerza bruta, quizá alguien pensaría, yo como sé que son 12 palabras, pues voy a intentar combinar un ataque de fuerza bruta, ¿no? Pruebo el índice 0 para todas las palabras y voy incrementando y probando distintas palabras. Bueno, decir que esto no es un ataque eficiente porque, como os he comentado, recordad que los últimos 8 bits son el checksum. Por lo tanto, esta combinación, digamos, que no existirá realmente. Para hacer un ataque eficiente, en este caso, probando abandon las 12 palabras no funcionaría. Pero en cambio, considerando que la entropía del principio fuera todos ceros, me quedaría que los 8 bits del final de checksum serían la palabra about. Es decir, por eso decía que os animaba, si alguien tiene una cartera Phantom aquí, podéis intentar poner estas 12 palabras, todo abandon de 1 a la 11 y la última about, y veréis que os permitirá recuperar la información de esta cartera como si tuvierais la clave privada. ¿Vale? Lo que pasa es que esta cartera es obviamente conocida de manera didáctica y si alguien intenta desviar los fondos, aunque tengáis las 12 palabras mnemotécnicas, no os va a dejar. Y luego también me gustaría, para poner en perspectiva la seguridad de Bitcoin, si está bien implementado, que es un poco la finalidad de esta charla, que pongáis un poco en perspectiva por qué es seguro, ¿no?, este tipo de protocolos. Imaginaos que si los 256 bits aleatorios se han generado de manera correcta, con números o True Random Number Generators o con un pseudo, pero con una buena semilla, diríamos que el atacante tendría que atacar por fuerza bruta 256 bits de entropía. Esto no sé si lo sabéis, pero equivale a casi todos los átomos del universo observable. Es decir, es una auténtica fumada, ¿vale? Si alguien empezara hoy, se apagaría antes el sol y no habríamos recorrido ni un cuarto del espacio de búsqueda, para que os hagáis una idea. Y en el caso que comentaba de que alguien quiera atacar directamente las palabras, ¿no?, la frase tal cual, sería atacar un paso por delante de la entropía. Para 24 palabras nos moveríamos en el mismo entorno, ¿no? 10 a la 79, también estaríamos en el mismo problema. Y aunque usáramos 12 palabras, seguramente aquí hay más de uno que tenéis una cartera con 12 palabras, tranquilos porque es casi la mitad, pero estamos hablando de números tan grandes que sería equivalente también al número de protones que hay en el Sol. Similar, ¿de acuerdo? Es decir, si todo está bien implementado, tu Bitcoin está protegido. Pues bien, ahora creo que ya sabemos o ya podemos entender cómo se efectuó el ataque de Randstorm. ¿Qué hicieron los investigadores? Se dieron cuenta que estas carteras de Bitcoin se habían generado con un pseudo random generator, ¿de acuerdo?, que equivalía a la función math, a la librería math.random de una librería de JavaScript. Y analizando un poco el código vieron que se había utilizado como semilla la función date.now, que es una función que lo que hace es devolverte el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Dicho así, seguramente la gente lo escucha y dice, pues buena entropía. Pero si lo bajamos a tierra, es un número de este tamaño que veis aquí. Si lo bajamos a nivel de criptografía, no sé si lo sabéis, pero si hacéis el cálculo rápido, ¿no?, de 60 por 60 por 24 por lo que toque, en un día solo tenemos 86 millones de milisegundos. Esto equivale a una dimensión de 10 a la 8. Veis que está muy por debajo de la entropía que se recomienda, ¿no? Y para que se pueda entender un poco sin entrar en temas matemáticos, un ordenador, una CPU normal de las que tenéis en casa, tardaría media hora en generar todos estos valores de milisegundos. Es decir, que haciendo cálculos, un atacante en media hora podía conseguir todas las semillas utilizadas para generar la entropía de las wallets generadas con esta librería de JavaScript. Sí, es un poco complicado, pero la idea va por ahí. ¿Qué hicieron los atacantes? Bueno, como sabéis, la información de la blockchain es pública. Tú más o menos
puedes intuir cuándo se ha generado una wallet. No sé si es comportamiento humano, pero tú normalmente lo que no haces es generarte una wallet, esperarte 3 años y luego decir, voy a mandar Bitcoin o voy a trabajar con la cartera, ¿no? Normalmente tú te generas la cartera y trabajas con ella, ya sea recibiendo fondos o mandando fondos. Esto ya te puede dar un poco una pista, viendo la blockchain, de en qué fecha exacta se ha generado una wallet. ¿Qué hacemos? Como sabíamos que se usaban los milisegundos, a partir de esa fecha, tú puedes intuir un poco el día en que se generó una dirección concreta de Bitcoin. En este caso, como sabes que afectaban carteras de 2011-2015 porque has revisado el código, los atacantes lo único que tenían que hacer es setear, en lugar de utilizar date.now, simular que la fecha era pues 15 de mayo del 2024, ¿no? Por ejemplo. Esto me daba los milisegundos de esa fecha en concreto. Y yo lo que tenía que hacer con este número es usarlo como semilla para el mat.random y de esta forma obtener el valor aleatorio que me daba el pseudo generador de números aleatorios. Que encontraba que recordad, ¿vale? Recojo la entropía, recojo la frase mnemotécnica, genero la privada, genero la pública y obtengo la dirección. Consulto la dirección en la blockchain pública. Si tiene fondos, utilizo la frase mnemotécnica para obtener el control de la cartera. Y así incrementando de 1 en 1, como os decía, ¿no? En media hora cubres un día, en 3 horas cubres una semana. Imaginaos el daño que se puede hacer en una semana reproduciendo semillas de date.now, ¿no? Como hicieron los de Ranstorm. Esto es un ejemplo, creo que vamos bien de tiempo, sí, 3 minutitos. Esto es un ejemplo de un script que yo me hice para jugar con estas cosas y un ejemplo de cómo sería, ¿no? Al final es un script de Python que lo que hace es reproducir todo este attack path. Desde la entropía me termina generando lo que es la dirección y con la dirección yo ya obtengo todos los datos necesarios para, obviamente es a nivel didáctico, pero si fuera un atacante, con toda esta información yo ya podría tener el control de los fondos, ¿no? Tengo una función arriba, como veis tengo varias comentadas de distintos experimentos y de distintas entropías que se pueden analizar. Utilizo la función para obtener la entropía y luego el proceso siempre es el mismo. A partir de la entropía perdón, está al revés. A partir de la entropía genero la frase mnemotécnica, esto me genera la frase, la recovery phrase. Con la frase mnemotécnica obtengo privada, obtengo pública, obtengo dirección y con la dirección yo ya puedo ir con una otra función que es la fetch Bitcoin balance, que ahora mismo está implementada, que simplemente utiliza una API creo que es de blockchain.info, bueno, una API de estas webs que te dicen si una cartera tiene fondos o no, te devuelve el balance de esa cartera y pues yo por ejemplo hice que si encontraba balance más grande que 0, pues me enviara un mensaje por Telegram y guardará la información de la cartera en un archivo .txt, ¿vale? De esta forma estás cenando y recibes un Telegram de premio, te ha tocado 5 satoshis. Perdón. Y bueno, comentar también cómo se podría mejorar, ¿no? También quería comentar este tema. Ahora mismo estoy usando la API para hacer estas consultas de si una dirección de Bitcoin tiene balance o no. Obviamente el tema de las APIs todos sabemos que es un poco da un poco de latencia y aparte tiene temas de rate limits y solo puedes hacer ciertas consultas en un periodo de tiempo. Si se quisiera conseguir algo más eficiente, pues bueno, la idea sería, tampoco entraré mucho en detalle que no tenemos mucho tiempo, pero digamos que tú te puedes descargar como una copia de las carteras que aún tienen Bitcoin y lo que se llama un Expected Transaction Output, el UTXO, es decir, como una base de datos te la puedes descargar y tú ahí ya tienes todas las carteras, todas las wallets que tienen fondos de Bitcoin. Si quisiéramos hacer algo más eficiente, en lugar de utilizar una API, pues lo podríamos implementar de modo local para ir mucho más rápido, ¿no? Aquí. Y ya para finalizar, lo que decía, ¿no? La entropía importa y más de lo que se piensa la gente. Siempre hay la típica frase famosa de es que nadie piensa en los niños.
Yo como amante de la criptografía siempre digo, es que nadie piensa en la entropía. No sé si conocéis el tema de la PlayStation 3. Bueno, hace unos años también se hizo muy famoso, en 2023, porque se pudo hackear la PlayStation 3. Y adivinad de dónde venía el error de PlayStation 3, un tema en la generación de números aleatorios de curvas elípticas, ¿vale? Muy parecido a lo de las wallets de Bitcoin. Y creo que poco más. Dejo aquí. No sé si hay alguna pregunta. Ah, ah. No seas muy cruel con la pregunta, que has escrito un libro, ¿no? Muy buena charla, por cierto. Lo que quería preguntarte es un poco de curiosidad. O sea, todo se resume a que el tamaño, ¿no? de Talvestán, de Unitán, es, no sé si son 8 bits, pero entonces es 8 bits como fue modular, ¿eh? Que le corres todo el formato y ya tienes una clave que es la que entra, ¿no? Exacto. Normalmente, por ejemplo, Sixiner utiliza o la foto o va tirando dados, ¿no? Y como tiras muchos dados, no ocurre como antes que tienes solo 6 en el patio de bucle, ha sido mucho. ¿Hay otras formas de utilizar alguna entropía que no sean tan farragosas, que no sea o hacer una imagen o una esquina o tirar los dados todo el rato? Lo digo porque, ¿sabes? Como, ¿sabes? Para pues, tener alguna idea, porque eso de Dios y más me resulta farragoso cuando la ficción con el usuario. Sí. Normalmente os hablaba de la moneda que tiene un bit de entropía. Si tiramos el dado tenemos 2,5 bits de entropía. Normalmente en seguridad los estándares te recomiendan que uses mínimo 128 bits de entropía. ¿Cómo conseguirlos? La verdad que hay estándares, el NIST te recomienda unos. Al final, yo he estado en muchas certificaciones. Hace poco estuve con una empresa trabajando en MPOC, que es el tema de que puedas pagar con el móvil, de móvil a móvil. Y eran muy estrictos con el tema de entropía. Y, por ejemplo, lo que te recomendaban es que tú cogieras como una piscina de entropía y le empezaras ahí a enchufar variables de true randomness, de pseudo randomness, y al final que no te basaras solo en una fuente, sino recomendar a las empresas o a la gente que se utilicen cuantas más fuentes de entropía mejor. Es verdad que tener una true randomness a veces cuesta. Hoy en día con los móviles es un poco más fácil porque tenemos los sensores de movimiento, de temperatura y es un poco más fácil. Y si eso lo combinas con otras fuentes de entropía como la temperatura, por ejemplo, no sé si conocéis Veracrypt. 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 Lo que te permite generar unidades virtuales cifradas. Utilizan un método muy gracioso y es que cuando tú quieres generar una contraseña, te pide que empieces a mover el ratón por la pantalla para generar entropía. Bueno, mucha gente se piensa que está haciendo un poco el estúpido, pero gente como yo te apasiona, ¿no? Mover el ratón ahí, sabiendo que estás generando entropía de calidad. Sí. Sí, sí. Hola, me gustaría saber la diferencia o si ves una red militar de lo que es el vector de ataque, la entropía. O sea, para ti, muchas veces utiliza el vector de ataque para todo, se le dicen los puestos de estas unzas, sin que no haya una correlación directa, termino con... No he entendido muy bien la pregunta. Pues se va de ahí. Ah. No, y cuarto de relación tiene entropía con el vector de ataque. ¿Me explico? O sea, ni usas con el motor Niki se cotiza ahora el vector de ataque, ¿no? De cuánto estás expuesto, cuánto estás abierto, y cuando sumas con las prácticas ahora el vector de ataque. ¿Hay alguna relación directa entre el vector de ataque y la entropía? Pues la verdad que no lo sé, pero al final, como por ejemplo, como el estándar de Bitcoin te define, al final de la entropía es donde viene todo. Si ya fallas en el paso inicial, y la verdad que estás bastante jodido en ese sentido. O sea, Y el vector de ataque, o la entropía, o sea, hay unas prácticas, pero se está viendo que cada vez cuando Los computadores son más potentes, más grande es, digamos, la entropía más y se puede tener que poner. ¿Existe algún estudio o algún paper que diga que hay una fórmula sí o sí que no se pueda pelar? O sea, que digan,
o todo se basa en algo como has explicado de probabilidades y un sentido de decir, como no tenemos bastante potencia técnica, no podemos orientar por Claro, o sea, al final en la informática, creo que todos estamos de acuerdo, tenemos un problema y es que un algoritmo puede ser muy seguro, AES, RSA, curvas elípticas, que al final la fuerza bruta siempre aplica. Si tú tienes suficientemente tiempo para probar todo el espacio de búsqueda, tarde o temprano vas a encontrar la clave, o la semilla de la clave, o lo que sea. Al final la seguridad se basa en que esta entropía esté cuanto más lejos de ser practicable posible, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Ahora te recomiendan mínimo 128 bits de entropía para estos temas. Si tienes 256, como por ejemplo un ICE, 256 perfecto. Cuanto más tengas, mejor. Tampoco hay una fórmula perfecta. ¿Alguna pregunta más? Última, ¿eh? De hecho, bueno, perdona que extienda un poco tu respuesta. Con el tema de los algoritmos cuánticos, algoritmos simétricos como AES, su seguridad en bits se va a ver afectada por la mitad. Es decir, hay un algoritmo que se llama algoritmo de Grover que te permite como ir más rápido en este espacio de búsqueda, ¿no? Y, por ejemplo, la gente que usaba un AES 256 no se tendría que preocupar con los algoritmos cuánticos porque su seguridad se va a ver reducida a la mitad. Pero, por ejemplo, si tú tenías algoritmo de AES 128, ahí sí que se ve reducida en 64 y esto ya es un poco más peligroso. Simplemente aportar un poco más. Sí. Muchas gracias por la charla muy interesante. Te quería preguntar, en 2022 hubo un ataque en Ethereum relativamente similar con las validations y estas áreas que tú generas con una de las publicidades de Mita que tú utilizas y cuando te mandan hasta la wallet que coincide el inicio y el final. No sé si el ataque era algo similar a esto o no iba por eso. Honestamente no lo sé. No sé si el ataque iba por ahí o no. Creo que es el ataque que luego provocó el hard fork y salió en Ethereum Classic. Ah, es otro. Vale. Pues no lo sé, no lo sé. Sí, va por ahí. Y al final, yo soy experto en criptografía, de lado me da un poco las criptomonedas. Pensé, ¿cómo puedo explicar cosas de criptografía a la gente que nadie le interesa la criptografía? Y bueno, pensé que Bitcoin era un buen gancho, así que... Exacto. Vale.